Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Vamos a empezar con este último tema, el rol de la esposa. Ahora es cuando los maridos se ponen así preparando el codo para ir dando golpecitos. ¿No podéis? Ah, sí. Te duele de los codazos que te ha dado ella antes, ¿no? Vale. El rol de la esposa. Hemos sido muy bíblicos, hemos dejado pasar los hombres primero, Hemos tocado primero el rol del esposo, ahora el rol de la esposa. Me gusta mucho esta frase de Libanius, un escritor romano, no era cristiano, una llamada de admiración. Dice, ¡oh, qué mujeres tienen estos cristianos! Y no está diciendo solamente que qué guapas, no, está diciendo algo más, ¿verdad? ¡Qué mujeres! Caramba, y eso es lo que queremos ver en nuestros hogares, en nuestras iglesias. ¿Qué transformación viven las mujeres a causa del Evangelio, a causa de la palabra? ¿Qué impacto ha tenido en sus vidas? Que es otra cosa, diferente de lo que vemos fuera, ¿sí? En nuestra sociedad. Igual como hablábamos de dos llamados, dos responsabilidades del varón, liderazgo y amor, ahora hablamos de dos llamados y dos responsabilidades de la esposa. Ayuda y sujeción. E igual como tuvimos que definir lo que era el liderazgo y lo que era el amor, también vamos a tener que definir qué es la ayuda y qué es la sujeción. Porque si no, nos van a venir ideas adoptadas, prestadas del mundo, de la sociedad, ¿sí? Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Primera de Pedro 3, del 1 al 6, define lo que es la sujeción. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Por tanto, vamos a empezar en primer lugar a hablar de lo que es la sujeción o sumisión. Tenéis ahí el término griego, upotasso. Así como creemos en un liderazgo que hemos tenido que definir, porque no es un liderazgo que el mundo pueda comprender, no es según el mundo, también creemos en una sumisión que no es como el mundo pueda entender. Tenemos que volver a definirla. Y sujeción es un término que produce rechazo, la misma palabra, ¿verdad? Hay mujeres que reaccionan. Sujeción, ¿qué quiere decir eso, no? Y hay un rechazo y tenemos que reconocer de dónde viene este rechazo. En primer lugar, de nuestra rebeldía. Porque hay rebeldía en el corazón humano. Cuando Dios instituye algo, el corazón humano se rebela contra aquello. El feminismo, el machismo son rebeldía contra el diseño de Dios. No somos ni machistas ni feministas. Somos cristianos. Cristianos. Y eso es otra cosa. Es definido como la palabra define. El rol del esposo, de la esposa. Hay rechazo al diseño de Dios. Dios creó el día y la noche. Y la gente le gusta salir de noche. Eso es rebeldía. Eso es rebeldía. Dios crea la intimidad sexual para el matrimonio y la gente que le gusta vivir la sexualidad fuera del matrimonio. Eso es rebeldía. Entonces Dios crea un matrimonio y lo crea con unos roles. El rol del esposo, el rol de la esposa. Y hay rebeldía en el corazón. La esposa pretende tomar el rol del esposo. El esposo quiere ser pasivo,
para que la esposa tome las decisiones. Todo eso es rebeldía. Hay un diseño original de Dios y ese es el diseño que tenemos que seguir y esforzarnos. De nuevo, el diablo atentó contra el orden creado por Dios. El efecto del pecado es pervertir aquello que Dios ha creado de una forma original, plena, completa, hermosa. Ahora, nuestra función como iglesia es aprender el diseño original de Dios y vivir el diseño original de Dios en nuestras vidas. Hemos de comprender, creer, practicar el diseño original de Dios. Y hemos de confiar en las maneras de Dios, no en las nuestras. No os voy a hacer levantar la mano, pero ¿cuántas de vosotras, mujeres, porque este tema es para las mujeres, los hombres podéis escuchar? ¿Cuántas de vosotras, mujeres, quisierais cambiar a vuestro marido? No levantéis la mano, por favor. Levantéis la mano, ¿sí? Ahora, hay unas maneras humanas de cambiar a tu marido. Quejarse, decírselo, enfadarse. Hay una manera humana de cambiar a tu marido. Hay una manera divina de cambiar a tu marido. ¿Hemos leído bien el pasaje? Vamos a volverlo a leer, donde dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Te está dando la clave para cambiar a tu marido, aún aquel que es incrédulo y totalmente alejado de la palabra. ¿Cómo? No con tus quejas, no con tus gritos, no con tus riñas, con tu conducta casta y respetuosa. Esa es la estrategia de Dios, no la estrategia del mundo, la estrategia de Dios. El Señor nos dice en su palabra que esta actitud de la esposa, de sujeción, de respeto, es el instrumento que Dios usa para impactar en el corazón de un esposo. No solo los no creyentes, los creyentes también, cuánto más. Y cuánto más como esposas, si tu esposo es creyente, con más motivo puedes sujetarte a él. Con más motivo sabiendo que es creyente. Y aquellas cuyos esposos no son creyentes, ¿quieres que un día crea? La palabra te está diciendo el cómo. Viviendo al 100% en tu vida el rol, el papel que Dios ha diseñado. Cuando tú estás en el lugar que te corresponde como esposa, eso es lo que produce un impacto en el corazón de tu marido. Así que vamos a definir cuál es el rol de la esposa, en cuanto a ayuda idónea, en cuanto a sumisión. Pero en primer lugar, vamos a borrar el disco duro antes de grabarlo. 4 cosas que la sumisión no es. ¿Sí? 4 cosas que la sumisión de la esposa no es. En primer lugar, la sumisión no es solo para la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Dice Efesios 5:21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Quiere decir que en el orden establecido por Dios, todos hemos de tener una actitud sumisa, un corazón sujeto. La esposa a su marido, los creyentes a sus pastores, todos a las autoridades, los siervos a sus amos. Luego Efesios describe lo que quiere decir la sumisión, pero todos hemos de tener un espíritu sumiso, un carácter sumiso. Nos es necesario como cristianos tener esa capacidad de someterse y en último lugar todos sometidos a Dios. Pero hemos de tener todos un espíritu sumiso. Y luego define cómo se vive la sumisión, en qué orden, en qué términos se vive la sumisión entre nosotros. Efesios 5:21 en adelante, al 6:9. Los hijos a los padres, los siervos a sus amos, los creyentes a sus pastores, las esposas a sus maridos y todos a Dios. Ese es el orden que Dios ha establecido. Así que el creyente, por definición, el creyente no es alguien insumiso.
El creyente, por definición, y el carácter que el Señor moldea en nuestra vida como cristianos, es un carácter de sumisión, de sujeción, de sometimiento. Y viceversa, un carácter insumiso, un carácter rebelde, es síntoma de inmadurez espiritual, de carnalidad, de mundanalidad, de orgullo. Así que en primer lugar, cuando hablemos de sumisión, entendamos que es algo que todos debemos vivir, aplicar en nuestra vida cristiana, de una forma u otra. Como dice Efesios, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. En segundo lugar, la sumisión no es inferioridad. Es un rol diferente. No es un rol ni mejor ni peor. Es un rol diferente. El Señor Jesucristo se sometió a sus padres, José y María, y nos dice la palabra que aprendió obediencia. ¿Y quién es mayor, Jesucristo o José y María? Jesucristo, pero les obedecía. Estaba sujeto a ellos. Dice que el Señor Jesús se sujetó durante toda su vida terrenal a la voluntad del Padre Celestial. Y en la Trinidad hay sumisión. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu, los tres son Dios, ¿o no? ¿Hay uno de los tres que tenga más gloria? ¿Hay uno de los tres que tenga más poder? ¿Hay uno de los tres que tenga más santidad? ¿Hay uno de los tres que valga más que el otro? Padre, Hijo y Espíritu. Y sin embargo la palabra es muy clara que hay sumisión entre ellos. El Padre envía al Hijo. Y el Padre y el Hijo envían al Espíritu. Hay sujeción entre ellos. Y eso no significa superioridad o inferioridad. Significa orden. Un orden establecido por Dios. Así que la esposa que se sujeta a su marido no es inferior a su marido. Está ocupando un papel diferente, un rol diferente. De nuevo, 1 Corintios 11:3. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Dios, Cristo, varón, mujer. Hay un orden. Y si Cristo se sujeta a la voluntad del Padre, ¿por qué la esposa no se va a sujetar a la voluntad de su marido? No es inferioridad, es un rol definido por Dios. En tercer lugar, la sumisión no es esclavitud. No es esclavitud. La sumisión es libertad. Libertad. El tren, por poner un ejemplo, el tren que verdaderamente es libre y llega a alguna parte es el que va sobre dos raíles, ¿verdad? El tren que dice, no, yo creo que hay un atajo por aquí en medio del bosque. Ese tren que se mete por ahí queda embarrancado, no va a ninguna parte. La esposa que va firme y va a alguna parte, va a destino, es la que va sobre estos dos raíles. Ayuda idónea, sumisión. Y llega a alguna parte, va veloz. Son los raíles que ha construido Dios. Así que no es inferioridad, no es esclavitud. Lo que es esclavitud es el feminismo. Eso sí es esclavitud. Ser igual que el hombre. Bueno, ¿vais a competir juntos en los Juegos Olímpicos? Ser igual al hombre. Igual. Cuando es imposible porque somos diferentes. El hombre tampoco dice ser igual a la mujer. No tiene ningún sentido. Somos diferentes en roles, cada uno de nosotros. En cuarto lugar, la sumisión no es estupidez. Sumisión no quiere decir cerrar la boquita y decirle que sí a todo a tu marido. Dice 1 Corintios 11:7 que el varón es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Al contrario, los esposos debemos llevar así a nuestras mujeres. Son nuestra gloria. Son nuestro tesoro. Mi compañera, mi ayuda, mi amiga. Dice Matthew Henry, esto os va a gustar, mujeres. Si el hombre es cabeza, ella es corona. ¡Ay, cómo os brillan los ojitos! Una corona para su marido. La corona visible de la creación. El hombre era barro
refinado, pero la mujer barro doblemente refinado. Ya veo cómo sonreís ya. Y es verdad, Dios empezó a crear todas las cosas y ves un grado ascendente en la creación, como crea los planetas, como crea los vegetales, como crea los animales, como crea el hombre, como crea la mujer. Entonces, si lo último que crea la mujer, las mujeres diréis, hizo prácticas con el hombre, luego hizo lo que le salió bien. Si lo último de la creación es la mujer, es corona del varón, es tesoro del varón, es gloria del varón. Así que para nada es esclavitud, para nada es inferioridad, para nada es estupidez. No ha entendido la sumisión la mujer que dice a todos, sí cariño, sí cariño. ¿Amor, me quieres? Sí cariño. ¿Me gasto el sueldo en videojuegos? Sí cariño. ¿A todos sí cariño? No. Porque tal vez se estará sujetando, pero no está siendo ayuda idónea. Y vamos a ver ambas cosas. Lo que implica ser ayuda para tu esposo. A veces implica ser ayuda para tu esposo. No, cariño. Y así es como le estás ayudando. Así es como le estás guiando. Sumisión no significa que la mujer no piensa, que la mujer no opina, que la mujer no tiene criterio, que la mujer no habla, que la mujer no tiene gusto, que la mujer no tiene metas, que la mujer no tiene personalidad propia. Si la mujer está relegada a ese lugar de silencio, entonces no tienes una ayuda idónea. El varón no tiene su ayuda idónea. Eva sale de Adán, pero Eva no es un clon de Adán. No piensa exactamente lo mismo, no siente lo mismo, no quiere lo mismo. Eva se sujeta a Adán y Adán ejerce ese liderazgo que hemos definido, un liderazgo servicial, un liderazgo amoroso. Pero Eva es consejera de Adán, es ayudadora de Adán y su esposo se apoya en ella continuamente. Y repito, a veces que tu esposa sea tu amiga, tu consejera, tu ayudadora, es que diga, no vamos bien por aquí. O el que va conduciendo va recto aunque vaya a un barranco y el copiloto no le va a decir nada. Muy bien, ¿a que conduzco bien, cariño? Sí, cariño, conduces muy bien. Directo al barranco, ¿no? El copiloto no le va a decir, cuidado, atención, frena, vamos a la derecha. Ese es el ayudador, la auténtica compañera. 4 cosas que la sumisión no es. Ahora veamos 4 cosas que la sumisión sí es. En primer lugar, la sumisión es responsabilidad de la mujer. Dios le dice a la mujer, sujetaos a vuestros esposos. Es responsabilidad de ella. No es mi responsabilidad como esposo. Yo no le digo a mi mujer, tú te tienes que someter a mí. Yo no le puedo decir eso a mi mujer. Es Dios que se lo dice a mi mujer. A mí Dios me dice, ama a tu esposa, sé líder amoroso, servicial. Es algo entre Dios y ella. No es algo que yo pueda reivindicar o forzar. No me puedo poner la placa de sheriff y decir, aquí yo soy la cabeza de familia y tú obedecerme. No tiene ningún sentido. Es algo de entre ella y Dios. Es un sacrificio de ella, es una entrega de ella, es parte de su culto al Señor. Entender el rol de la esposa y ejercerlo. No es algo que el esposo deba mandar, reivindicar, forzar, obligar. Es algo voluntario. La esposa quiere ser ayuda idónea y quiere sujetarse a su marido. Con eso no quiero decir que sea optativa. Bueno, las de vosotras que podáis, os sujetáis a vuestros maridos. Las que no podáis, bueno, pues otro día. No es optativo. La palabra del Señor es clara hacia las esposas. Es clara, pero sí es voluntario. Yo deseo, sí, Señor, voy a obedecer. Es algo voluntario de cada una, de la voluntad de cada una. Es parte de la obediencia al Señor, es parte del culto al Señor. Que la esposa se sujete a su marido. El hombre no ha de lograr someterla. No es un esfuerzo del esposo. ¿Sí? Repito, es un tema entre Dios y la mujer.
Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Es algo espiritual. Es señal de tu entendimiento de la palabra y de tu madurez como cristiana. En la medida en que tú estás más cerca del Señor y creces y comprendes más de la palabra, más entiendes este llamado y más quieres obedecer al Señor y honrarlo, sujetándote a tu marido. Es señal de tu vida espiritual. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ese es también uno de ellos. Por tanto, para una sumisión santa, hace falta una mujer santa. Hace falta que cada esposa crezca en su relación con el Señor, en su intimidad con el Señor. Entender que es parte de su obediencia al Señor y recibir la guía del Espíritu y la guía de la palabra para ir creciendo en este rol. La sumisión, por tanto, es responsabilidad de la mujer. En segundo lugar, la sumisión debe ser continua y completa. No si ayer me dijo algo mi marido y yo me sujeté. Ya está, ya lo he hecho. Una vez, ya vale para un año, ¿no? No es algo puntual, es algo continuo, es una actitud del corazón. Una actitud del corazón. No es un esfuerzo detrás de otro. Me sujeto en la casa, me sujeto con los niños, me sujeto en las decisiones, me sujeto en las finanzas. No son muchos esfuerzos por parte de la esposa. Es un esfuerzo. Uno, sujetarse a lo que dice el Señor. Cambio de actitud, cambio de corazón. Y las mujeres os estaréis preguntando, bueno, pero esa sumisión tendrá un límite, ¿no? No es una carta blanca al esposo para que él pueda decir, hacer. Bueno, la palabra dice, sujetaos a vuestros maridos en todo, lo cual quiere decir en cualquier tema, en cualquier área de la vida, tienes el liderazgo de tu esposo y tienes que sujetarte a él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, dice Colosenses 3:18. ¿Hasta cuándo? Obedeced siempre que la voluntad de vuestro esposo no vaya contra la voluntad de Dios, evidentemente. Porque también dice la palabra, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Sproul lo define de la siguiente manera. Una esposa debe desobedecer a su marido cuando su marido le manda algo que Dios prohíbe. O cuando su marido le prohíbe algo que Dios manda. Cuando la voluntad del esposo está claramente en contra de la palabra del Señor, ahí la esposa debe dar un paso atrás. Porque antes es su fidelidad al Señor, que no al capricho de su esposo. Y digo claramente en la palabra del Señor, ¿eh? No entremos aquí con ambigüedades. Sí, mi marido me dijo que, pero es que yo siento del Señor que es otra cosa. No, ahí estaríamos siempre pensando diferente. Por tanto, en el matrimonio hay tres voluntades. La voluntad de Dios, la voluntad del esposo, la voluntad de la esposa. Y la esposa se sujeta a la voluntad de su marido, siempre y cuando no esté en clara contradicción con la voluntad de Dios. Esta es una sumisión santa, sincera, completa, pero no es una sumisión ilimitada, incondicional. Tenemos casos en la palabra, ¿verdad? Recordaréis a Abigail, cuando Nabal, el necio, le dice que no a David. David venía a recoger alimentos y era una costumbre de entonces que cuando un hombre tenía un ejército y daba protección a una familia, esa protección era a cambio de alimentos. David envía a sus hombres a Nabal y Nabal tiene que darle los alimentos a David que él pide. En cambio, Nabal lo que hace es echar a aquellos jóvenes de David. David se enoja muchísimo y David viene con su ejército a matar a Nabal y a todos los hombres de su casa. ¿Qué hace Abigail? Abigail se rebela contra la voluntad de su esposo. Y Abigail, de escondidas de su marido, carga los asnos con pan, con queso, con comida, va en presencia de David y suplica clemencia a David. Y no escuches, no hagas caso a Nabal, porque como su nombre dice, y Nabal en hebreo significa necio, como un necio se ha comportado. Aquí tienes, tu sierva te ha traído todo esto. Y haz el bien
porque no te pesará. Y las palabras de Abigail a David son impresionantes, ¿verdad? Y David queda contentado. Se lleva aquellos alimentos y se arrepiente de vengarse. Luego el Señor premia a Abigail, ¿sabéis cómo, verdad? Nabal se muere y cuando David se entera dice, esta para mí. Mujer sabia, para acá. Y se la queda, ¿verdad? Ahora, no vengáis todas a decirme, pastor, yo soy Abigail, ¿sí? Me he casado con un necio. Entonces, tengo que desobedecerle todo el tiempo. No, hermanos. Abigail es la excepción. Sara es la norma. Y dice que Sara llamaba a Abraham Señor. Qué respeto, qué reverencia, qué sujeción. Y dice, así vosotros seréis hijas de Sara, si imitáis su conducta. Qué hermoso que se nos llama hijos de Abraham, los que tenemos la fe de Abraham, y se llama hijas de Sara a las que tienen la sujeción y la actitud de corazón de Sara. ¿Sí? Seamos todos hijos de Abraham, hijas de Sara. Tercer lugar, la sumisión no depende del calibre espiritual de tu marido. Es un mandamiento, no es una sugerencia. No dice, yo os aconsejaría que os sujetaseis a vuestros maridos, o estaría bien que sujetarais a vuestros maridos, pero bueno, cada uno haga lo que buenamente pueda. Dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Tampoco pone condicionantes el apóstol Pedro. No dice, estad sujetas a vuestros maridos si vuestros maridos os aman como Cristo a la iglesia. Tampoco nos vale eso como excusa. Ay, yo me sujetaría a él como la iglesia a Cristo si él me amara a mí como Cristo a la iglesia. Pero cuando él lo haga, entonces yo... No, ¿recordáis lo que hemos hablado del matrimonio? Pacto, no contrato. Pacto. Tú, delante del Señor, te sujetas a tu esposo, como la iglesia se sujeta al Señor Jesucristo. Tampoco dice, esposas, sujetaos a vuestros maridos si tenéis un marido inteligente y santo y trabajador y guapo y atractivo. Entonces solo mi mujer podía sujetarse. Ah, estáis despiertos, bien. No, 1 Pedro 3... Dice, fijémonos cómo empieza el pasaje que hemos leído. Asimismo, ¿nos damos cuenta? El pasaje que acabamos de leer hace un momento. Asimismo, ¿qué significa asimismo? Bueno, tenemos que leer todo lo anterior, ¿verdad? Para entender por qué dice asimismo. ¿De qué trata 1 de Pedro esos primeros capítulos? ¿De qué trata? Trata de cómo vivir una vida santa que agrada al Señor a pesar de la adversidad. A pesar de que aquellos que están por encima de ti no te tratan bien. Aún así, cómo vivir una vida recta delante del Señor, una vida santa. Y exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, aunque sus amos no sean creyentes y les traten mal. Y también habla de que nos tenemos que sujetar a las autoridades, a los gobernantes, aunque no sean gobernantes que agraden al Señor. Y entonces ahí es cuando dice, asimismo, y habla a las mujeres que están casadas con un marido incrédulo, un marido que está contrario a la fe y que no quiere saber nada del Señor y que no las trata con respeto. Aún así, aunque ese sea tu caso, que tú como creyente te sujetas a un marido que no es creyente, a un incrédulo, aún así vive santamente. Sujétate, respétalo, porque tu actitud será de impacto para él. Tu actitud. Entonces es cuando dice así, en el capítulo 3 que hemos leído, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetos a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Por tanto, la sumisión no depende del calibre espiritual de tu esposo. De si es un buen creyente, un mal creyente, o es creyente o es incrédulo. No depende de eso.
Es el diseño original de Dios. Debes sujetarte y respetar a tu marido en todo. ¿Tienes un marido que no es creyente? Sujétate a él. Con tu actitud casta, respetuosa, con tu ejemplo, con tu carácter, con tus palabras dulces, el Evangelio va a brillar en casa. Que tu marido te mire y diga, me la han cambiado. Si antes era chismosa, criticona, me la han cambiado. ¿Será la misma? ¿Qué le ha pasado desde que va a la iglesia? ¿Desde que lee la Biblia? ¿Desde que ora? Se asusta y se va. Esperemos que no. Dice la palabra que será de impacto en su corazón. ¿Sí? Por tanto, si ese es tu caso, haz lo que dice la palabra. Si tu caso es aún mejor que ese, tu esposo sí es creyente, ¿con cuánta más razón te vas a sujetar a tu marido? Y con esa misma esperanza y esa misma confianza, que tu actitud va a cambiar su corazón. Mutuamente, fijémonos, es algo maravilloso el diseño de Dios. Yo no exijo nada a mi esposa no me exige nada a mí. Pero cuando yo más cumplo el rol que Dios ha diseñado en mi vida, más alimento su esperanza, su ilusión de obedecer a la palabra. De manera que cuanto más yo soy como Cristo amando a la iglesia, ella es más como la iglesia que se sujeta a Cristo. Pero es que cuando ella es más como la iglesia que se sujeta a Cristo, yo tengo deseos de ser más como Cristo que ama a la iglesia. Y ambos crecemos. Pero tú no le exiges a él y él no te exige a ti, sino que los dos delante de Dios cumplís con vuestro rol, con vuestro papel, con vuestro llamado. Dice Juan Calvino, si las mujeres debieran de obedecer a sus maridos incrédulos, con mayor prontitud debieran de obedecer a aquellas que tienen maridos creyentes. En cuarto lugar, hablando de la sumisión es constructiva, no pasiva, es una sumisión constructiva. Hay una falsa idea de la sumisión que lleva a la mujer a la pasividad. No, yo estoy cumpliendo con el diseño del Señor en mi vida. Yo soy una mujer muy sumisa. Y tú cuando observas el matrimonio dices, no, tú no eres una mujer sumisa. Tú no existes. No dice nada, no opina, no tiene criterio. Todo es el marido. No existes. ¿Para qué quiere este hombre una ayuda idónea? ¿Para qué quiere una amiga, una consejera, una compañera? No existes. Yo me someto muy bien. Él hace lo que le da la gana y yo digo que sí. Eso no es sumisión bíblica, eso es pasividad. Wayne Mack lo define muy bien en uno de sus libros, lo que es la sumisión constructiva. Fijémonos en esta cita. La sumisión significa que la esposa coloca todos sus talentos, habilidades, recursos y energía a disposición de su marido. Sumisión significa que la esposa cede y utiliza todas sus habilidades bajo la dirección de su esposo para el bien de él y de la familia. Significa que se considera como parte del equipo de su marido. No es el contrincante de su esposo luchando contra él y procurando sobrepasarlo. No es solo un ser independiente que va por su propio camino, es compañera de equipo de su esposo, luchando por los mismos logros, las mismas metas. Tiene ideas, tiene opiniones, tiene deseos, tiene pedidos, tiene percepciones y con amor se los hace conocer. Pero sabe que en todo equipo bueno alguien tiene que tomar las decisiones finales. Sabe que los miembros del equipo deben apoyar al capitán, a sus planes, a sus decisiones, o no habrá progreso, sino por lo contrario habrá confusión y frustración. Yo no lo hubiera escrito mejor, esta definición de Wayne Mack. Sumisión constructiva. Sí, la esposa existe. Y tiene inteligencia y dones y capacidades y opinión y sensaciones y sentimientos y todo está a servicio de su esposo. Y su esposo necesita escucharla. Sumisión.
Pero en segundo lugar, ayuda. Ayuda idónea. ¿Ayuda por qué? Porque el hombre necesita ayuda. De verdad, soy hombre, os lo digo. El hombre necesita ayuda. Pobre Adán. Adán estaba solo y se sentía solo. Como decíamos antes, Dios hizo un hermoso ejercicio con él, ¿verdad? No le dijo, ¡ay, aquí tienes a Eva! Y dijo, ¿para qué la quiero? No, le hizo sentir la necesidad. Y es un poco el progreso de todo hombre que ha llegado al matrimonio. Ha sentido la necesidad de esa ayuda, de esa compañía, de esa amistad. Es cierto que hay hombres que reciben el don de soltería, como hay mujeres que reciben el don de soltería y tienen esa libertad, no tienen ese deseo del matrimonio, pueden servir al Señor, como dice el apóstol Pablo, con esa libertad que supone no tener esposa, no tener hijos, no tener esas responsabilidades. Pero sin ese llamado especial, en general, el hombre se siente solo. Está solo. Necesita ayuda idónea. Eva es otra cosa. Eva nunca estuvo sola. Eva nunca estuvo sola, ¿verdad? Adán estuvo solo. Y aquí realmente hay una facilidad impresionante de la mujer por las relaciones sociales, ¿sí? Tremenda. El hombre siente mucho más la soledad que la mujer. El hombre está solo. Adán se siente incompleto. ¿Por qué ayuda? Porque Adán necesita ayuda. Porque Dios creó a la mujer para ser ayuda. Es algo de diseño, es algo genético. La mujer es ayudadora. Si en la iglesia pedimos voluntarios para lo que sea, a ver, necesitamos tal cosa, 20 mujeres al frente. Por eso a veces somos tan pesados los pastores. A ver, ¿cuántos varones pueden ayudar con esto? Porque ya sabemos que las hermanas están todas dispuestas. Es genético, es ayuda. Mirad, somos padres de 2 chicos y una niña, ¿sí? No hay color, es impresionante. Yo me siento en el sofá y viene mi hija con la manta. Papá, ¿quieres taparte un poquito? ¿Verdad? Papá, ¿necesitas un vasito de agua? Papá. Y he dicho, madre mía, los 2 chavales no han hecho esto nunca, jamás en su vida. Si me han visto echado en el sofá, lo que han hecho ha sido saltar encima para pelearse, para jugar. Pero ella es ayuda. Y digo, es algo genético, constitucional, creacional. Es una cuestión de diseño. La esposa ayuda, la mujer ayuda. Dios creó a Eva y Eva se acercó a Adán y Eva ayudó a Adán. No tenías que explicarle mucho más. Hizo para él ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras él dormía, tomó de una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Una cita muy hermosa de Matthew Henry, muchos la habréis escuchado en alguna ocasión, respecto a la creación de la mujer. No fue hecha de su cabeza para gobernar sobre él, ni de sus pies para ser pisada por él, sino de su costado, para ser como él, de debajo de su brazo, para ser protegida por él, de cerca de su corazón, para ser amada por él. Hermoso, ¿verdad? Una costilla de Adán. Dios crea a la mujer con este propósito. No la crea para tener hijos, no la crea para inflar la economía del país, el mercado laboral, no la crea como objeto decorativo, la crea como compañera, ayuda idónea de Adán. Así que la misión más grande que tiene una esposa, tu ministerio principal como esposa, es ser ayuda de tu marido. Es diseño de Dios. Cuidar de tu marido, cuidar de tu hogar, cuidar de tus hijos. Y en tercer lugar, Dios creó a la mujer para ser ayuda idónea, no una ayuda cualquiera,
idónea, la ayuda exacta, la ayuda perfecta, la ayuda que corresponde, la mejor ayuda. Fue creada a la medida de Adán, para él. Proverbios 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Igual como hemos hablado de los esposos de una forma muy práctica, vamos a hablar ahora de las mujeres. 9 maneras de ser ayuda para tu esposo. 9 maneras de ayudar a tu esposo. En primer lugar, hogar. Hogar. Haz de tu hogar un lugar seguro. Seguro. El hombre llega a casa y es el descanso del guerrero. Es su oasis, es su refugio, donde sana sus heridas, donde cobra fuerzas. Proverbios 31 nos habla mucho de la mujer virtuosa y habla de cómo se ocupa del hogar y de sus hijos y de hacer misericordia con el necesitado, y dice que el corazón de su esposo está confiado en ella. Hazlo un lugar seguro físicamente, donde poder vivir, charlar, reír, conversar, tener hermosos recuerdos. La casa no debe estar tan desordenada que parezca una cueva de ladrones, ni tampoco ha de estar tan ordenada para que parezca un museo. Y de cariño, ¿has movido ese jarrón 1 centímetro? Digo, sí, es que en algún sitio tenía que poner las gafas. Pues no, que vuelva a su lugar. Ni demasiado ni demasiado poco. Un lugar donde se pueda vivir. Un lugar donde el esposo llegue y diga, ¡ah! Al fin en casa. No hay mejor lugar que llegar a casa. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Con los míos. Con los míos. Seguro físicamente, seguro emocionalmente. Si llega a casa y nada más entra por la puerta, todos son quejas, gritos, riñas, demandas, reproches, exigencias, el marido dice, ¡ay, mi madre! Y vuelve a salir otra vez. ¿Sí? Seguro físicamente, seguro emocionalmente. Nos hemos fijado, sí, claro, que en este país hay un bar en cada esquina. Y que hay muchos hombres en esos bares. Y algunos están siempre en la misma silla o en el mismo banco. A veces parecen parte del mobiliario urbano. Y desde ayer a las 11 de la noche estaba aquí y ahora son las 7 de la mañana y sigue aquí. ¿Será de cera? ¿Lo voy a tocar? Siempre están ahí. Y tú cuando ves a esos hombres, eso es casi tradición española, ves a esos hombres, piensas 2 cosas. 1, no está en su casa. No está en su casa. Está faltando a sus responsabilidades como esposo, hablar con sus hijos, conversar con su esposa. 2, ¿por qué no está en su casa? ¿Será su hogar una cueva inhóspita? ¿Será su mujer rencillosa, quejica, chismosa? Te preguntan las 2 cosas. Puede que sea una, puede que sea la otra, puede que sean las 2. Un problema de esposo y de esposa, de ambos, ¿verdad? Dice Proverbios 21, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. La esposa tiene la responsabilidad delante del Señor que su hogar sea un hogar confortable para que el esposo pueda llegar y quiera estar. En segundo lugar, confianza. Dale confianza a tu marido. Cuando él haga algo, cuando él decida algo, cuando él dé un paso, cuando él, como hemos visto antes para los esposos, sea decidido, sea valiente, tome el liderazgo, confía. ¿Y si se equivoca? Sí, claro, se puede equivocar. No preguntes demasiado. Esa curiosidad femenina muchas veces no es curiosidad femenina, es desconfianza. ¿Y qué has hecho? ¿Y dónde fuiste? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y qué hiciste? ¿Y con quién hablaste? Desconfianza. Confía. La desconfianza de la esposa muchas veces desinfla al marido. Desinfla su ánimo. Les hace caer en una pasividad, en un derrotismo. Si hago A,
lo hago mal, y si hago B, también lo hago mal. Pues mejor no hago nada. ¿Sí? Anímalo, aliéntalo, confía en él. Si tienes algún temor, pregunta, comparte. Si tienes ansiedad, ora al Señor. Ora al Señor. Confía en sus decisiones. Y si se equivoca, cuando se equivoque, porque se va a equivocar, no le digas, ya te decía yo que... ¿Ves? Si hubieras hecho caso a lo que yo te decía, tal. Ya le sabe mal. Ya le sabe mal. Que sea él que venga. Tú guarda silencio. Que sea él que venga y diga, cariño, la opción que tú decías hubiera sido mucho mejor. Que sea él que te lo diga, que él valore tu opinión, tu criterio. ¿Sí? Confía en sus decisiones. En tercer lugar, palabras. Palabras, pero palabras guiadas, palabras de agradecimiento, palabras de ayuda, palabras sinceras, palabras de ánimo. Las otras palabras son muy fáciles que salgan, y mañana hablaremos del tema de la comunicación. Las palabras destructivas, las de queja o las de chisme o las de... Esas es muy fácil que salgan, es nuestra inercia de nuestro corazón pecaminoso. Palabras dirigidas, palabras constructivas, ¿sí? Palabras de aliento. En cuarto lugar, respeto. Dice Efesios 5:33, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El respeto hacia tu esposo, ¿cómo le hablas? Oye, tú pon eso allá. ¿Así le hablas a tu marido? ¿Le hablarías así a un policía en la calle? ¿Le hablarías a un juez en un tribunal? ¿Le hablarías al presidente del gobierno? ¿Le hablarías a alguien que tiene autoridad? Pues si Dios te está diciendo que tu esposo es autoridad, es liderazgo, ¿con qué respeto le hablas? ¿Con qué respeto? La mujer respete a su marido. Cuando el marido se siente respetado, se siente profundamente amado. Profundamente amado. Es un lenguaje que los hombres sabemos entender. Cuando le hablas a tu marido con respeto, siente un gran aprecio, un gran amor por tu parte. ¿Cómo le hablas? ¿Cómo le respondes? ¿Cómo le tratas? ¿Con honor? El respeto es el motor de la sumisión. Si le respetas y le hablas con respeto y le tratas con respeto, te va a costar menos sujetarte a él, obedecerle. Ahora, si no le respetas, si no le valoras, te va a ser muy difícil sujetarte a él. En quinto lugar, contentamiento. Contentamiento. Vive satisfecha con lo que tienes. Contentamiento. Vive satisfecha, no quejosa, con tu historia, con tus hijos, con tu trabajo, con tu casa, con tu barrio, con tu familia. Y es una inercia de la mujer, y debéis vigilar, hermanas, a quejarse y crear un espíritu de insatisfacción que transmites a tu marido. ¿Sí? Vivir con contentamiento. Vivir satisfecha de todas las cosas, sin desmoralizar a aquel que está en el liderazgo. Y repito, lo contrario de la queja no es la resignación. Bueno, no hay nada que hacer, pues esto es lo que me ha tocado. ¿Qué le vamos a hacer? No, eso es resignación. El contentamiento es, el Señor sabe lo que más me conviene y esto es lo que me ha dado y yo lo recibo y yo lo acepto. Eso es contentamiento, es diferente a la resignación. La mujer resignada está viviendo una vida pero quiere otra. La mujer contentada vive su vida y ama su vida y la recibe de parte del Señor, como un regalo de Dios. Sexto lugar, interés. Muestra interés en Él, en lo que piensa, en sus asuntos, en sus preocupaciones. Y cuando tu marido abra su corazón, no le interrumpas todo el tiempo, déjale hablar. Escucha, pregunta, mírale a los ojos. Dedícale tiempo. Y a veces yo sé que es difícil. El esposo aparca su trabajo
o intenta aparcarlo. Espero que cuando lleguemos a casa apaguemos móviles y no miremos emails, etc. He llegado a casa, ¿sí? Pero la esposa, si está en casa y en las labores de la casa, le cuesta desconectar de las cosas de la casa. Pero también su esposo necesita hablar un momento con ella. Necesita parar un momento y atender a su marido. Séptimo lugar, belleza exterior. Ya diréis, uy, aquí te estás contradiciendo. Si acabamos de leer 1 de Pedro que procuremos la belleza interior por encima de todas las cosas. 1 de Pedro 3:3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Y ahora dices que la belleza exterior, las dos cosas, la exterior y la interior. Aquí Pedro no está diciendo que las mujeres tengan que ir feas. ¿Verdad que no? Dice que pongas las prioridades en el lugar correcto. Que no te preocupes tanto por venir a la iglesia con peinados, con joyas, con vestidos, con coloretes, que descuides tu corazón. Es tu corazón la joya que Dios quiere ver. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que vayas fea. Y es costumbre de las mujeres en todas las épocas y en todas las culturas el vestirse, el maquillarse, el ponerse pendientes y collares y joyas y anillos y un pañuelo, y a veces no hace falta mucho para ir bien, para ir guapa, ¿verdad? Y el apóstol Pedro, repito, no está prohibiendo el uso de adornos, maquillajes, etc. Está exhortando a las hermanas contra el pecado de la vanidad, que no es esa la prioridad en sus vidas. No han de centrar ahí la atención, sino en primer lugar en su corazón. Sin embargo, la esposa debe ir agradable, debe ir hermosa para su marido, para agradarle a él, con su aspecto. Y especialmente en medio de las tentaciones de este mundo y el bombardeo de tentación sexual en el que vivimos, la esposa debe ir bella para su esposo. O te arreglas para salir con las amigas y para él no. En casa de cualquier manera, pantalón trapper, despeinada, ¿verdad? Luego entra, ella se arregla, se maquilla, y cuando lo ve el marido salir tan guapa, dice, ¿dónde vas? No, nada, he quedado con tal para tomar un café. Salgo con las amigas. Con las amigas. Pues yo quisiera ser una de tus amigas también. Ponte así para estar en casa, mujer. No, en casa lo peor, fuera lo mejor. No. Vamos a hacerlo de otra manera, ¿verdad? Arréglate para él. Él, en primer lugar, él es el que debe disfrutar de tu belleza física. 4 consejos de Doña Moderación y Doña Modestia. En primer lugar, como dice el apóstol Pedro, debes estar más preocupada por lo que Dios ve en tu corazón, no por lo que ven los demás en tu exterior. Primero lo que Dios ve en tu corazón. Y una pregunta para vuestra reflexión. ¿Pasas más horas delante del espejo que delante de tu Biblia? Sí. Y repito, es bueno, es bonito, es hermoso que la mujer se engalane, se maquille, se peine, es hermoso. Pero ¿está ahí tu corazón? ¿Está ahí tu prioridad? Pasa más tiempo delante del Señor. En el incorruptible ornato, dice, en el adorno imperecedero de un corazón amable y apacible. Esa joya no se puede destruir. ¿Sí? En primer lugar. En segundo lugar, otro consejo. Los hombres debieran de mirarte a la cara cuando hablen contigo. Pónselo fácil. Pónselo fácil. Hay trapitos que no son para una cristiana. ¿Sí? Si un hombre te mira a los ojos y sus ojos se van a todas partes, menos a la cara, no debes vestir de esa manera. Has de poner fácil el mirar a los ojos. En tercer lugar, casada, ponte guapa, sobre todo para él. Para los demás no has de ir desagradable, ¿sí? Para él has de ir hermosa.
Es para Él, es a Él a quien quieres agradar en primer lugar. Y no te interesa para nada llamar la atención de otros hombres. Quieres llamar la atención del tuyo. Del tuyo, ¿sí? Y en cuarto lugar, ves guapa sobre todo en casa. Eso es difícil. Te arreglas para los demás, pero no para estar en casa. Eso quiere decir que cojas ese pijama viejo y roído y lo tires a la basura y te compres un bonito camisón. Y dirás, David, pero es que ese pijama lo tengo desde que tenía 16 años. Por eso lo tienes que tirar a la basura. Pero así, ¡fa! Ponte guapa para Él. Bien, todas os habéis reído, o sea que todas estáis llevando un pijama de cuando teníais 16 años. Belleza exterior. Es importante, es importante. Recordemos esta hermosa ilustración. El Señor Jesucristo está preparando a su iglesia para presentarla delante de Él como hermosa. Hermosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Hermosa. Y cuando el Señor contemple a su iglesia después de la santificación en la gloria, va a decir, ¡wow! ¡Qué belleza! Nosotros, del mismo modo, en el matrimonio cristiano, ilustramos, representamos la relación de Cristo con su iglesia. Octavo lugar, belleza interior. Muy bien, Carlitos, a prepararse desde ya. Belleza interior. Hemos hablado de la belleza exterior, belleza interior. Si te has de mantener hermosa por fuera, mantente muy hermosa por dentro. Muy hermosa delante del Señor. Lo acaba de decir el apóstol Pedro, hay un ornato, hay un adorno que es mucho más excelente. Incorruptible. Dice, ese no va a pasar. La belleza exterior va a pasar, ¿sí? Cada vez va a ser más difícil, más complicado. Tapar arrugas y maquillarse y engalanarse y cada vez va a ser más difícil. Uno va a ir viendo cómo el cuerpo pues, se apaga, se marchita como una flor. 1 Timoteo 2:9 dice, las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ese es el carácter que debes procurar, un carácter santo, afable, sumiso, apacible, gozoso, tierno. El carácter de una esposa es la mayor joya, para su marido y para el Señor. Y dice que ese ornato es superior, repito, porque no es exterior, es interior, Dios lo ve, porque el exterior se degrada, el interior queda para siempre, y porque el interior repercute en el exterior. El interior repercute en el exterior. La cara es el espejo del alma. No es un versículo de la Biblia, pero es verdad. Tu estado interno, espiritual, tiene un impacto sobre tu exterior. Tu mirada, tu rostro, tu forma de hacer. En noveno y último lugar, tus hijos. Ocúpate de tus hijos. Eso no quiere decir que el esposo no deba hacer nada con respecto a los hijos. Él es líder del hogar. Pero hay una responsabilidad principal en la esposa respecto a los hijos. El cuidado de los hijos no es solo alimentarlos, vestirlos, educarlos. Es ser leal al esposo en frente de los hijos. ¿Y cuánto nos habla la palabra de Dios de favoritismo, rivalidades? ¿Recordáis? Jacob, Rebeca, Esaú, ese tándem. Yo tengo mi hijo preferido, hablo con él en contra de su padre, pam, 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 esas tensiones. De manera que si el esposo no está en casa, tú eres fiel a tu esposo y sujeto a tu esposo cuando hablas bien de tu esposo frente a tus hijos, para que ellos también sean leales a su padre, obedientes a su padre. Evitemos a toda costa los favoritismos, los partidismos dentro de la familia. Si hay diferencias entre esposo y esposa, si hay algún tema que debamos hablar, algo que tengamos que discutir, diferente opinión, a solas en el dormitorio. No delante de ellos.
no delante de ellos. No vamos a poner sobre ellos la tentación de que empiecen a tomar partido por uno por otro. Yo pienso que mamá tiene razón. No tenemos que llegar a esos extremos. El esposo y la esposa solos en el dormitorio para hablar. ¿Y qué comparación? Ya concluyendo con este tema. Dice como Sara, este pasaje que hemos leído. Repito, Abigail es la excepción. Ahora no vayamos todos yo me pido Abigail. Aquí 70 Abigailes. Sara es la norma. Estad sujetas a vuestros maridos como Sara, que le obedecía a Abraham llamándole Señor. Y dice, de la cual habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y como la iglesia a Cristo. Qué dos ejemplos, ¿verdad? Como Sara a Abraham, como la iglesia a Cristo. Así debe ser la sujeción, el respeto, el amor hacia el marido. Efesios 5:24. Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Aunque penséis, sí, pero mi marido es un pobre pecador, ¿cómo me voy a sujetar yo a ella? Es que tú también eres una pobre pecadora. Y aquí está lo tremendo del matrimonio cristiano, que un pecador y una pecadora se unen en matrimonio para ilustrar, para representar, para vivir, para escenificar algo que es trascendental, que es divino, la relación entre Dios y su iglesia, siendo pecadores. Y ahí es donde vemos más gracia aún, porque si fuéramos perfectos, lo ilustraríamos de forma perfecta. Si fuéramos dos ángeles, ilustraríamos la relación de Cristo con su iglesia de forma perfecta. Pero porque somos pecadores, ahora tenemos la oportunidad de, con la gracia del Señor, vencer nuestro pecado, vencer nuestro orgullo, vencer nuestra rebeldía y vivir lo que la palabra dice. Y dar gloria al Señor, a pesar de nuestras vidas. ¿Qué debiera de haber hecho Eva? Nos preguntábamos antes qué debiera de haber hecho Adán, ¿verdad? ¿Qué debiera de haber hecho Eva? Escuchó la voz de la serpiente y entonces debiera haber ido a su marido. Adán, hay una serpiente que me ha dicho tal y tal y tal. Y Adán hubiera ejercido de líder de su esposa. Y es cierto que seremos perfectos en el cielo, pero ¿sabéis una cosa? En el cielo ya no habrá matrimonios. Es ahora en la tierra que esposo y esposa podemos ilustrar la relación de Cristo con su iglesia mediante el matrimonio. Así que esforcémonos por vivir matrimonios santos, con el poder de Dios, con la gracia del Evangelio, para encarnar de forma excelente esa relación cuando cumplimos el propósito de Dios en nuestras vidas. Hasta aquí este tema. Hemos cubierto los 3 temas de esta tarde. Gracias por vuestra paciencia. No he visto a nadie roncar. Y si lo habéis hecho muy disimuladamente. Tenemos 2 temas para mañana, pero no sé si hay tiempo por si hay alguna pregunta. Recordamos que ahora es el momento para que las mujeres rellenen 5 minutitos su ejercicio. ¿Sí? 5 minutitos. Y si no, si os parece, por amor al tiempo, tenemos más interacción mañana. Se nos ha hecho un poquito tarde. Mañana, como vamos a tener 2 temas más, comunicación a las 5 de la tarde, resolución de conflictos. Podemos tener entonces más preguntas en una perspectiva general, lo que hemos escuchado en estos 5 temas. Recordaos también que en el culto de mañana, tanto la escuela bíblica como el sermón, mañana por la mañana, seguimos con el mismo tema, así que vamos a tener un fin de semana completo sobre el tema del matrimonio y la familia cristiana. ¿Nos despedimos en una oración entonces? Sí. Señor, gracias por tu gracia y tu misericordia para con nosotros. Señor, gracias porque a pesar de ser hombres y mujeres imperfectos, pecadores, tú has tenido tanta paciencia y bondad. Señor, tú has querido crear el matrimonio y a pesar de nuestro pecado, Señor, por el Espíritu Santo podemos cobrar fuerzas en ti para vivir lo que tú quieres que vivamos. Señor, queremos reflejar tu bondad y tu gracia en nuestra relación. Te pido por todos los esposos aquí presentes, que tú realmente nos des amor
incondicional por nuestras mujeres. Señor, que seamos realmente reflejo de ese amor de Cristo por su Iglesia, un liderazgo servicial, entregado en todos los aspectos, Señor. Te pido por las hermanas aquí presentes, que tú hagas de ellas realmente mujeres hermosas, cristianas que te sirven con su carácter, con su actitud, con su sujeción, siendo ayuda, consejera, amiga de sus esposos. Señor, te pido por cada uno de los matrimonios de esta iglesia y todos los que nos visitan. Señor, por cada una de las familias, porque queremos reflejar la luz del Señor Jesucristo, que el mundo nos pueda mirar y ver que somos diferentes y les podamos hablar de ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.